Bienvenidos a un nuevo video de técnicas digitales. Hoy vamos a ver cómo implementar una función lógica que está dada por su suma de términos utilizando un multiplexor 4 a 1 y las compuertas que hagan falta, como dice el enunciado. Para aclarar un poco más, lo primero que hacemos es representar la función lógica con su tabla de verdad. Entonces vemos que las filas de la tabla son 1, donde la función f2 va a valer 1, son a 1, 2, 3, 4, etcétera, hasta las 12 y 15. Entonces terminamos de escribir la tabla de verdad, podemos ver las filas donde la función vale 1 y vamos a concentrarnos ahora en cómo podemos usar un multiplexor. Nosotros estamos acostumbrados a implementar las funciones lógicas usando una suma de términos que nos va a dar un conjunto de compuertas AND y compuertas OR. En este caso nos vamos a ingeniar para implementarla con el dispositivo que se pide. Vamos a usar un integrado 74HC153 y lo que se pide es un multiplexor de 4 a 1. O sea que en este integrado es un doble multiplexor 4 a 1. Tenemos el grupo 1 en el multiplexor y el grupo 2. Según lo que nos están pidiendo en el enunciado, necesitamos uno solo de los grupos. O sea que el grupo 2 no se va a usar. Vamos a usar solamente el grupo 1 del integrado. Como no vamos a usar el grupo 2, vamos a ver qué hacemos con sus entradas. Recuerden que siempre en un integrado digital todas las entradas deben estar conectadas, ya sea a BCC o a tierra, pero no podemos dejar entradas sin conectar. El grupo 2 no se va a usar, así que vamos a conectar la entrada 2, que es activo baja, a BCC. Y todas las entradas que corresponden a ese grupo tampoco podemos dejarlas sin conectar. Podrían estar conectadas indistintamente a BCC o a tierra. En este caso los vamos a conectar a tierra. Dado que la entrada número 2 está inhabilitada, la salida 2 siempre va a dar 0 y vamos a implementar nuestra función en la salida 1. La salida 1 nos va a dar el resultado de la función f2. Ahora viene la parte interesante, que es cómo conectar entonces las señales de la tabla de verdad en las 4 entradas que estamos usando, más las 2 entradas de control, para obtener la función que se nos pide. Volvemos entonces a revisar la tabla de verdad. Es importante prestar atención al orden en que escribimos las variables. En este caso elegí llamarlas D, C, B y A, pero lo importante es notar que la variable D es el
está a la izquierda en la tabla de verdad, es el dígito más significativo. Y la variable A está a la derecha, es el menos significativo. Ahora vamos a ver por qué eso es importante a la hora de conectarlo al multiplexor. Volvemos entonces al circuito. En el circuito conecté también la entrada 1, que es el enable para el grupo que vamos a usar, a tierra. O sea que la entrada 1 va a quedar habilitada. Y lo importante es que conecté las señales A y B respectivamente a las que tienen el mismo nombre en el multiplexor para simplificar. El tema de haberlos conectado de esta forma nos obliga a tener cuidado cuando desarrollamos la tabla de verdad y las ecuaciones de la función, como vamos a ver ahora en un ratito. Lo importante a tener en cuenta ahora es que las señales A y B van a ser las que seleccionan entre las 4 entradas del multiplexor, 1x0 a 1x3. O sea que cuando en las filas donde B y A estén en 0, por ejemplo la fila 0, la fila 4, la fila 8 y la 12, en estas 4 filas el multiplexor va a seleccionar la entrada 1. Entonces tenemos que agregar la lógica que haga falta con las variables C y D para que cuando el multiplexor seleccione la fila 1, la función tenga el valor que corresponde según la tabla de verdad. Por ejemplo, en la fila 0 tiene que valer 0, en la fila 4 tiene que valer 1, en la fila 8 tiene que valer 0 y en la fila 12 tiene que valer 1. Vamos a ver ahora cómo desarrollamos la función para hacer esto. De manera análoga, vamos a poner otro ejemplo. En el caso en que A y B valgan 0, 1, las señales de control del multiplexor van a estar seleccionando la entrada 1 del multiplexor. Las señales de control A y B en 0, 1 corresponden a la fila, como vemos acá, 0, 1, fila 1 de la tabla de verdad, fila 5, fila 9 y fila 13. Entonces, nuevamente, vamos a tener que seleccionar la lógica necesaria en la entrada 1x1 para que según los valores de C y D, en el caso de que A y B valgan 0, 1, la función tenga los valores que corresponden a la tabla de verdad a la salida del multiplexor. Lo mismo tenemos que pensar cuando con las otras dos combinaciones de A y B. 1, 0 y 1, 1. O sea que ya hemos utilizado A y B para controlar el multiplexor, conectándolo como mostramos acá. Ahora lo que tenemos que ver es la lógica que tenemos que usar con C y D. Acá va a haber esta nube representa la lógica que vamos a ver ahora, y de esa lógica vamos a conectar las entradas 1 del grupo 1 al multiplexor. De vuelta, es importante tener en cuenta que A y B son los dígitos menos significativos en la tabla de verdad. B
es el anteúltimo y A es el menos significativo. Y los estamos conectando de esa forma en las entradas del multiplexor. A es el menos significativo y B es el que le sigue. Si no cumplimos con esa premisa, los resultados del circuito no van a cumplir con la función que se requiere. Bueno, ahora que ya tenemos entonces conectados A y B, vamos a pensar cómo hacemos las funciones lógicas de C y D para conectar a las 4 entradas del multiplexor. Volvemos a la tabla de verdad entonces y escribimos la función en su primer forma canónica. Recordemos que la primera forma canónica es la suma de min-términos con todos los min-términos completos. Empezamos por la fila 1, donde la función vale 1. Escribimos un min-término. Acá tengan en cuenta que estamos escribiendo las variables en el orden BACD en vez de ABCD o CDBA, porque eso nos va a resultar más cómodo para después acomodar la función y usarla en nuestro objetivo, que es generar el grupo de compuertas que se van a conectar al multiplexor. Para la fila 1 entonces de la tabla de verdad, BA son 0, 1, entonces escribimos B negada A. C y D son 0, 0, escribimos C negado, D negado. Para la fila 2, BA valen 1, 0, entonces escribimos BA negado, es este min término. CD valen 0, 0, entonces los escribimos a los dos negados, C negado, D negado. Y así sucesivamente con todas las filas donde la función vale 1, hasta la fila 15, donde las 4 variables son 1, entonces las escribimos a las 4 sin negar. Lo que vamos a seguir haciendo ahora es manipular un poquito la función, pero ya estamos cerca de lograr lo que necesitamos. Vamos a juntar todos los términos donde B y A están los dos negados, por ejemplo. Y los escribimos acá. Son estos dos que corresponden a este de acá y este de acá. Y CD los escribimos como estaban, pero los separamos, los ponemos entre paréntesis. Por ejemplo, CD negado en el primero, CD, los dos sin negar, en el segundo. La idea es ver qué pasa con las 4 posibles combinaciones de B y A, que son las que controlan el multiplexor. Recordemos que B y A están conectadas a las entradas de control del multiplexor. Volvemos a lo que estábamos viendo antes. Cuando B y A valgan las dos, por ejemplo 0 y 0, 0, la entrada que el multiplexor selecciona es la entrada 0. Entonces nos interesa agrupar todos los términos donde B y A tengan los mismos valores para ver qué pasa con las variables C y D en esa entrada del multiplexor. Vamos a seguir un poquito acomodando la función para que nos quede ordenada según lo que necesitamos. Lo que hice ahora es reescribir la misma función, pero agrupando
los valores de C y D para cada combinación de B y A, como estábamos hablando antes. Primero para B y A cuando están los dos negados, después para B'A, BA' y BA. Quiere decir que cuando B y A valgan los dos ceros, por ejemplo, como en este primer término, la entrada que se va a seleccionar en el multiplexor va a ser esta función, CD' más CD. Como otro ejemplo podemos ver el último término. Cuando B y A sean las dos 1, la entrada que vas a seleccionar en el multiplexor tiene que tener esta función, compuesta por una OR y que tiene tres términos. Podemos resumir entonces la manipulación algebraica que hicimos recién en una nueva tabla de verdad simplificada, donde las únicas variables son B y A con sus cuatro opciones, y para cada una de las combinaciones de B y A tenemos una función que depende de las variables C y D. Esta va a ser entonces las funciones que tenemos que generar en las entradas del multiplexor. Como habíamos visto recién, cuando por ejemplo B y A valen las dos 0, como vimos acá, B negada negada, en ese caso la función de C y D que corresponde es la que está acá, que la volvemos a escribir acá. Yendo a la última fila de la tabla, cuando B y A valen las dos 1, que es esta fila, la función de C y D es esta, que está vuelta a escribir acá abajo. Y esas son entonces las funciones que van a tener que entrar a las señales x0 a x3 del multiplexor. Ya tenemos entonces casi todo armado como para poder implementar la función. Falta solamente utilizar las compuertas para generar las funciones de C y D. Vamos entonces ahora a implementar con compuertas lo que acabamos de armar en la tabla de verdad. Las señales que nos faltan conectar entonces son C y D. Insisto en una cosa, cuando armamos la tabla de verdad dijimos que P y A son los bits menos significativos. Por eso están en esta forma y conectados acá de esta manera. A es el menos significativo de todos, B es el que le sigue y así sucesivamente. Si no los conectáramos de esa manera, el multiplexor no va a generar la función que estamos intentando. Bueno, conectamos entonces la entrada x0 del multiplexor a la función que se pide, que es una suma de las AND de dos compuertas AND. Una C y de prima, C, y la otra es CD. Tenemos una OR entre esas, a la salida de esas dos, es esta OR de acá, y todo eso es el circuito que entra
a la entrada X0. Bueno, acomodé un poquito el circuito que veníamos haciendo para que quede aunque sea un poquito más prolijo. De la misma forma tenemos que conectar las funciones que corresponden a las entradas X1, X2 y X3 del multiplexor. X1 y X2 se las dejo para hacer ustedes. Vamos a hacer X3. Tenemos una función que es una suma de 3 min términos. Entonces necesitamos 3 compuertas AND. La primera es C negada denegada, acá. C negada denegada. La segunda es C negada D. C negada D. Y el tercer min término es CD. C D. Y las cuales están unidas por una OR que en este caso va a ser de 3 entradas. Y esta es la entrada a la señal X3 del multiplexor. De forma similar vamos a hacer los circuitos para X1 y para X2. De esta manera entonces logramos mediante las dos señales de control A y B y agregando compuertas AND y OR como se muestra acá, generar la función en el multiplexor que nos daba en el enunciado y obtener en la salida 1 su valor dependiendo de las señales de entrada. Espero que se haya entendido y que puedan armar el circuito en Protect. Hasta luego y hasta el próximo video.